el devenir histórico de México vino aportándonos determinadas guías para actuar en el plano internacional. Son distintos los principios que nos han regido. Por ejemplo, el de la integridad territorial de los estados, por la sencilla razón de que nosotros perdimos más de la mitad de nuestro territorio. El de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, proclamado en el orden internacional, pero del cual fue precursor México cuando la nacionalización del petróleo en el año de 1938. Son diversos. Pero en el año de 1988 se llegó a la convicción de incluirlos en la Constitución política, por distintas circunstancias que estaban teniendo lugar tanto en el país como en el contorno internacional. En 1988 se daba todavía ese intento de fracturar los procesos internos de Nicaragua y de El Salvador con una potencial intervención norteamericana en la región, que a decir de los enterados, es decir, de quienes participaron entonces en la conducción de la política exterior, se estuvo muy cerca de una guerra impuesta por los Estados Unidos, directamente y a través de interpósita persona por Nicaragua. Pero esta división que estaba ocurriendo en el plano internacional se repercutió también en el interno. También había división en México. Había quienes no querían ofender a los Estados Unidos ni con el pétalo de un nopal. No había que lastimarlos, había que estar bien con ellos, había que agacharse. Y entonces fue vital que los principios, no nada más obligatorios en el plano internacional, reconocidos en tratados, sino vigentes en nuestra política tradicional, tuvieran el respaldo y la madurez, la solidez que da el ordenamiento constitucional. De esta suerte, en el año de 1988, siendo presidente Miguel de la Madrid y secretario de Relaciones Exteriores, el internacionalista Bernardo Sepúlveda, es que encontraron acogida en el artículo 89, fracción 10ª. Son varios los principios, pero ¿cuáles son los que concitan verdaderamente la unidad y el consenso de las distintas posiciones? Los mencionamos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 7 principios que parecían responder a un número cabalístico, pero que en realidad estaban siendo dictados como decisiones políticas fundamentales por nuestro transcurrir histórico. En el año de 2011 se incluyó un principio adicional, recientemente, en 2011, el respeto y la protección de los derechos humanos. Cabe señalar que no obstante estar consignados en la Constitución, hay posiciones dentro del país que están en contra del principio de la no intervención, así como lo oyen. Quieren favorecer a los Estados Unidos para que intervengan donde se les ocurra y que nosotros seamos cómplices de esta situación. La cuestión de la autodeterminación de los pueblos, por lo mismo. La prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. No vayamos muy lejos. En el año de 2003, cuando el gobierno neoconservador de George W. Bush en los Estados Unidos se lanzaron contra Irak, violando toda la normatividad internacional, hubo posiciones fuertes en distintos círculos del país para aplaudir la posición de los Estados Unidos. Había este principio, pero también hubo gentes responsables en el manejo de la política exterior, por lo menos para esta cuestión específica. Son los principios que están en nuestra Constitución, son principios recogidos en tratados internacionales, algunos de ellos inclusive tienen una elevación superior en el plano internacional, como normas imperativas de derecho internacional, como el propio principio de la no intervención y el referente a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Recordemos a Guadalupe Victoria con su voto, la paz de México con todos los pueblos de la tierra.